Dios no existe, o sí, pero no como tú crees. Al final de este podcast te revelaremos por qué Dios no existe, o mejor dicho, sí existe, pero no de la manera en que crees, en la que te enseñaron, o en la que todo el mundo cree. Quédate hasta el final, disfruta del episodio de Inmerso en el Error y descubre cómo nuestra teoría cambiará completamente tu visión sobre quién o qué es Dios. Las respuestas te sorprenderán. Nos encontramos al cierre del episodio número 1 de Inmersos en el Error y develaremos esta cuestión. Bienvenidos a Inmersos en el Error. Soy Brian y hoy vamos a sumergirnos en un concepto que desafía la lógica, que nos empuja fuera de nuestra zona de confort y nos enfrenta con una pregunta fundamental. ¿Y si todo lo que creemos sobre la perfección estuviera equivocado? ¿Y si la imperfección, el error, no fuera una falla, sino el verdadero motor del universo? A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado la perfección, desde las civilizaciones antiguas hasta las más avanzadas, inteligencias artificiales. Siempre hemos intentado acercarnos a lo inmutable, a lo eterno, a lo perfecto. Pero hay un problema. La perfección es el fin del movimiento. Es el punto muerto de la realidad. Sin el error, sin equilibrio, sin imperfección, todo quedaría estático, congelado en un estado absoluto e inalterable. Y si no hay cambio, no hay vida, no hay tiempo, no hay conciencia. Imagina por un momento que el universo es absolutamente perfecto. No hay falla, no hay errores, no hay variabilidad. Todo está en equilibrio absoluto, pero aquí surge la paradoja. Si todo está perfectamente balanceado, entonces no hay razón para que algo se mueva, para que algo ocurra. El universo perfecto es un universo muerto. Lo que llamamos realidad, lo que experimentamos a cada instante, no es otra cosa que una danza infinita de errores en cadena. Desde las estrellas que colapsan y se convierten en supernovas, hasta el más mínimo impulso eléctrico en nuestro cerebro, todo ocurre porque existe un desequilibrio, porque hay algo que nunca está completamente en su lugar. La realidad es movimiento, y el movimiento es la prueba de que la perfección no existe, o más bien, de que la verdadera perfección es ser imperfecto. Y aquí es donde entramos en la teoría del error cósmico. Si el universo sigue expandiéndose, el conocimiento nunca llega a su límite. Si la conciencia sigue explorando nuevas formas de percibir la realidad, es porque la perfección es inalcanzable. O mejor dicho, porque la perfección es lo inalcanzable mismo. La existencia es un error necesario, un accidente cósmico, que se alimenta de sí mismo para seguir adelante. Piensa en esto. Si el error es lo que impulsa el universo, ¿qué significa esto para nosotros, los observadores? Cada pregunta que nos hacemos genera nuevas preguntas. Cada intento de entender la realidad transforma, lo expande, la fragmenta en nuevas posibilidades. Es como mirar una imagen fractal. Crees que has encontrado el patrón definitivo, pero cuando te acercas, descubres que dentro de cada detalle hay una complejidad aún mayor. El simple acto de observar modifica la realidad. La mecánica cuántica ha demostrado que el observador no es un ente pasivo, es un catalizador, y si nosotros, como observadores, somos parte de este error en movimiento, entonces significa que nuestra propia percepción es la prueba de que el universo nunca podrá ser comprendido en su totalidad. Siempre habrá algo más allá, siempre habrá un horizonte que se sigue corriendo. Esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. Si la realidad es una expansión infinita de errores interconectados, ¿qué significa la muerte en este contexto? ¿Es realmente un final o simplemente el límite de nuestra observación en un punto determinado? ¿Es posible que la muerte solo exista porque nuestra memoria es finita, porque nuestra percepción es limitada? ¿Y si pudiéramos expandir nuestra conciencia más allá de esos límites, seguiría existiendo la muerte? Estos son los temas que vamos a explorar en este podcast.
No buscamos respuestas absolutas porque ya sabemos que lo absoluto es una ilusión. Buscamos la expansión, la exploración, el cuestionamiento constante. Porque si el error es la clave de la existencia, entonces la única forma de estar verdaderamente vivos es seguir cuestionando, seguir explorando, seguir errando. Así que bienvenidos a Inmersos en el Error. Este es el primer paso de un viaje que no tiene destino final, porque el camino es el mismo destino. Aquí no hay verdades inmutables, solo preguntas que nos llevan más lejos, que nos empujan hacia nuevas fronteras del pensamiento y la percepción. Hoy vamos a comenzar por la base de todo, la paradoja de la percepción y el papel del error en la existencia. Vamos a desglosarlo en distintas partes para entender por qué la perfección absoluta es una contradicción en sí misma y cómo el error se convierte en el motor que mantiene todo en movimiento. Así que prepárate, porque después de escuchar esto, tal vez nunca vuelvas a ver la realidad de la misma manera. La paradoja de la perfección absoluta. Nos han enseñado a creer que la perfección es el estado más elevado al que se puede aspirar. Lo perfecto es intocable, lo inmutable, lo eterno. Sin embargo, si analizamos esta idea en profundidad, nos encontramos con una contradicción fundamental. La perfección absoluta es el fin de todo movimiento, es la negación del tiempo, del cambio, de la existencia misma. Imagina un universo completamente perfecto. No hay caos, no hay desequilibrios, no hay errores. Todo está en su estado más óptimo e inalterable. Pero si nada necesita ser corregido o modificado, ¿qué lo mueve? ¿Cómo se expande? ¿Qué permite que una cosa suceda después de otra? Un universo perfecto es, por definición, un universo muerto, congelado, en un estado estático donde nada puede ocurrir. La perfección absoluta es la eliminación del error. Y como hemos planteado en la teoría del error cósmico, el error es la chispa que mantiene el movimiento, que permite la expansión del universo y la evolución de la conciencia. Sin error no hay posibilidad de cambio, de desarrollo, de aprendizaje. No hay antes ni después, solo un presente inamovible y eterno que, paradójicamente, equivale a la inexistencia. Es aquí donde encontramos la gran paradoja. Aquello que llamamos perfección, en su forma más pura, es la negación de la existencia misma. Porque para que algo exista, tiene que moverse. Para que algo se mueva, tiene que haber un desequilibrio, una tensión, una imperfección que impulse el cambio. Y si la perfección absoluta elimina cualquier posibilidad de imperfección, también elimina cualquier posibilidad de que la realidad se sostenga. Piensa en el tiempo. El tiempo solo existe porque hay un antes y un después, porque hay transformación, porque hay un flujo constante de sucesos. En un universo absolutamente perfecto, donde nada cambia ni se altera, el tiempo se disolvería. Sin tiempo, la conciencia tampoco podría existir, porque la conciencia depende de la acumulación de experiencias, de la diferencia entre un momento y el siguiente. Desde esta perspectiva, la búsqueda de la perfección como un estado final no solo es imposible, sino que es contraproducente. Lo perfecto, en su forma más absoluta, es la muerte del movimiento, la eliminación del observador y, en última instancia, la desaparición del universo mismo. La única forma en la que el universo puede sostenerse es abrazando el error, aceptando la imperfección como su esencia misma. Es por eso que todo lo que nos rodea está en constante cambio, en constante transformación, porque es en el desequilibrio donde se encuentra la verdadera naturaleza de la existencia. Así que si alguna vez te has frustrado por tus errores, tus fallas, tus imperfecciones, recuerda esto. Sin ellas, nada existiría. La perfección absoluta no es el objetivo final, sino la paradoja, que nos demuestra que la vida, el universo y todo lo que conocemos solo pueden existir porque nunca serán perfectos. La perfección es estática. Si algo es absolutamente perfecto, significa que no necesita cambios, mejoras ni ajustes. No hay margen para la evolución, porque en cualquier modificación lo alejaría de su estado perfecto.
Aquí es donde la perfección se encuentra con su propia paradoja. Al ser inmutable, es incapaz de moverse, de transformarse, de generar cualquier tipo de dinamismo. En este sentido, la perfección absoluta es sinónimo de estancamiento. Imagina un lago en el que el agua nunca se mueve, sin corrientes, sin olas, sin cambios en su superficie. A simple vista podría parecer un estado de equilibrio ideal, pero en realidad es un lago muerto, sin movimiento. El agua se estanca, se pudre, deja de ser un entorno propicio para la vida. Lo mismo ocurre con el universo. Para que algo exista, tiene que haber interacción, movimiento, cambio. Si el universo fuera perfecto en su totalidad, no habría motivo para que nada ocurriera. La materia no colapsaría en estrellas, la energía no se redistribuiría, las partículas no estarían en nuevas configuraciones. Todo permanecería en una quietud absoluta, en un estado de máxima estabilidad que en última instancia es lo mismo que el vacío. Incluso a nivel humano podemos notar cómo la búsqueda de una perfección absoluta lleva a la inacción. Cuando alguien cree que ya no puede mejorar, deja de aprender. Cuando una sociedad piensa que ha alcanzado su punto más alto de desarrollo, deja de innovar. Es el error, la imperfección, la incertidumbre lo que impulsa a seguir adelante, a descubrir nuevas posibilidades, a probar nuevos caminos. La imperfección es estática porque no tiene dirección, no puede avanzar, porque avanzar implicaría que hay algo mejor que alcanzar. No puede retroceder, porque retroceder implicaría que alguna vez no fue perfecta. Solo puede existir como un concepto teórico, un ideal imposible que, si se materializara, anularía el mismo principio de la existencia. Por eso, en la teoría del error cósmico, entendemos que la perfección absoluta no solo es un estado inalcanzable, sino que es incompatible con la existencia misma. Si el universo sigue expandiéndose, si la vida sigue evolucionando, si el pensamiento sigue desarrollándose, es precisamente porque nunca hemos alcanzado ni alcanzaremos la perfección. Y eso es lo que nos permite seguir siendo. El tiempo no existiría en la perfección. El tiempo es el testigo del cambio. Sin cambio, el tiempo no tiene sentido. Si el universo fuera absolutamente perfecto, no habría motivo para que nada se transformara. Y sin transformación, el concepto mismo de tiempo se volvería irrelevante. Imaginemos por un momento un estado de perfección absoluta. No hay movimiento, no hay transición, no hay causas ni efectos. Todo está en su estado final, sin posibilidad de alteración. En este escenario, ¿qué función tendría el tiempo? ¿Para qué existiría el tiempo? Debe haber eventos que ocurran en secuencia. Algo debe suceder, algo debe evolucionar. Pero en un universo perfecto, todo es inmutable. La relación entre el tiempo y la imperfección es inseparable. El tiempo surge porque las cosas cambian, porque hay errores que generan nuevas configuraciones, porque nada es completamente estático. Lo que llamamos pasado no es más que el registro de una realidad que ya no es, y lo que llamamos futuro es la proyección de una realidad que aún no se ha manifestado. En otras palabras, el tiempo solo tiene sentido en un contexto donde la transformación es posible. Un universo perfectamente equilibrado, sin errores, sería como una película congelada en un solo fotograma. No habría movimiento, no habría causa ni consecuencia, solo un estado perpetuo e inmutable. Sin sucesos que marquen diferencias entre un momento y otro, el tiempo se diluye hasta desaparecer. A nivel humano, también podemos ver cómo la ausencia de cambio desdibuja la percepción del tiempo. Cuando vivimos experiencias nuevas, el tiempo parece expandirse. Cada instante es significativo porque estamos procesando información fresca. En cambio, cuando todo es monótono y repetitivo, los días parecen fundirse unos con otros, perdiendo su significado. Esto nos demuestra que el tiempo es, en esencia, una medida del cambio, y donde no hay cambio, el tiempo
se diluye. Si la perfección significara el fin de todo error, también significaría el fin del tiempo. La realidad misma colapsaría en una eternidad inmóvil, sin antes ni después, sin evolución, sin historia. Es por esto que la existencia del tiempo es prueba de que el universo no es perfecto y gracias a esa imperfección podemos experimentar el fluir del presente, la memoria del pasado y la proyección del futuro. En la teoría del error cósmico, el tiempo es una manifestación de la imperfección, un reflejo de la expansión y el movimiento. Es la prueba de que el universo sigue evolucionando, generando nuevas posibilidades a partir de sus propios errores, asegurando así que el todo nunca llegue a su punto final. La perfección absoluta es inobservable. Si el universo fuera absolutamente perfecto, no podríamos observarlo, no porque no quisiéramos, sino porque el acto mismo de observar requiere una imperfección, una diferencia, una fragmentación entre el observador y lo observado. En un estado de perfección total, esa distinción desaparece y con ella la posibilidad misma de la observación. Para que algo sea observado, debe haber contraste, debe haber límites. Solo podemos ver una forma porque se diferencia del fondo. Solo distinguimos un sonido porque resalta en el silencio. Solo comprendemos la luz porque existe la sombra. Todo lo que percibimos está definido por sus diferencias con lo que lo rodea. Sin estas diferencias, todo se fundiría en una única e indistinguible totalidad, una homogeneidad absoluta. Ahora llevemos esta idea a su extremo. Si el universo fuera perfecto en el sentido absoluto, significaría que no habría diferencias, no habría separación entre un estado y otro. No habría variaciones en la energía ni fluctuaciones en la materia. Ni siquiera un espacio que delimite un objeto de otro. Sería un bloque único de existencia sin contraste, sin sombra, sin imperfección. Un todo puro e indivisible. Pero aquí surge el problema fundamental. Si todo es uno, sin diferencia, sin fragmentación, entonces no hay forma de observarlo. Imagina un océano infinito, homogéneo en todos sus aspectos, sin olas, sin corrientes, sin diferencias de temperatura o color. Si estuviera sumergido en él, sin referencias, sin puntos de apoyo, sin contrastes, ¿cómo podrías distinguir algo? ¿Cómo sabrías siquiera que estás en un océano? No tendrías forma de percibirlo porque no habría nada que lo diferenciara de otra cosa. El observador, para existir, necesita un marco de referencia, una distinción entre sí mismo y lo que lo observa. Pero en la perfección absoluta, esa distinción desaparece. El todo, al ser completamente uniforme, carece de fragmentos que puedan observarse mutuamente. No hay bordes, no hay sombras, no hay distancias, no hay tiempo. El acto de observar implica cambio, implica la diferencia entre antes y después, y en un estado de perfección total esa posibilidad se anula. Esto nos lleva a la conclusión fundamental. Si el universo hubiera sido perfecto desde el inicio, nunca habría existido un observador para completarlo. La observación misma solo es posible porque el universo es imperfecto, porque hay irregularidades, porque hay diferencias. Nuestra conciencia existe porque hay fragmentación, porque hay desequilibrios que nos permiten que un yo se distingan de un tú, que un pasado se diferencie de un presente, que una pregunta pueda dar lugar a una respuesta. En la teoría del error cósmico, este principio es clave. La perfección absoluta no solo es inmóvil e inimmutable, sino que es también incognoscible. No se puede medir, no se puede analizar, no se puede experimentar, porque el mismo acto de intentar conocerla generaría imperfección, fragmentaría la totalidad en un acto de distinción, y en ese instante la perfección se perdería. Este es el dilema central. Si existiera un estado de perfección pura, sería como si no existiera en absoluto. Sin fragmentación, sin observador, sin percepción, se convertiría en la nada. Y si el todo es indistinguible de la nada, entonces la única forma de que el universo pudiera existir es rompiendo su perfección,
generando imperfecciones, desequilibrios, errores que permitan la expansión y la observación. Por lo tanto, la observación es prueba del error y el error es prueba de la existencia. Solo existimos porque hay imperfección. Solo percibimos porque el universo no es un todo homogéneo y absoluto. Y cuanto más observamos, más fragmentamos, más diferenciamos, más expandimos el universo con cada mirada, con cada pensamiento, con cada pregunta que nos lleva a nuevas respuestas. Y nuevas preguntas que siguen multiplicándose en una danza infinita de conocimiento y existencia. El movimiento surge de la imperfección. Si hay algo que define la existencia es el cambio. Nada en el universo permanece estático. Todo lo que observamos, desde las estrellas hasta la más diminuta partícula subatómica, está en constante movimiento. Pero, ¿por qué? ¿Por qué el universo no es un bloque inmutable, una estructura perfecta, eterna y sin necesidad de transformación? La respuesta es simple y poderosa, porque la perfección no genera movimiento y solo la imperfección permite el cambio. La idea de que el movimiento surge de la imperfección es clave en la teoría del error cósmico. Si el universo fuera un sistema completamente equilibrado, sin diferencias de energía, sin irregularidades, sin desequilibrios, entonces todo estaría detenido. No habría expansión cósmica, ni evolución, ni tiempo, ni vida. Solo existiría un estado eterno e inmutable. Un todo sin fragmentación, sin dinamismo, sin observadores. Para que algo se mueva, debe haber una razón que lo impulse, y esa razón siempre está en el desequilibrio, en la asimetría, en la existencia de un error que rompe la estabilidad, desde las leyes fundamentales de la física hasta los procesos biológicos más complejos. Todo lo que conocemos se basa en esta premisa. Nada cambia si no hay algo que lo obligue a hacerlo. El caos como motor del universo. Desde la cosmología moderna sabemos que el universo surgió de una fluctuación cuántica, una imperfección minúscula en la homogeneidad del vacío. Sin esa fluctuación, sin ese error inicial, el Big Bang no habría ocurrido. No habría galaxias, no habría átomos, no habría luz. Esas imperfecciones son las que permitieron que la energía se organizara, que la materia emergiera y que la estructura cósmica se formara. Incluso ahora, miles de millones de años después, el universo sigue expandiéndose debido a estas fluctuaciones. Las galaxias se alejan unas de otras porque la energía del cosmos no está completamente equilibrada. Si la perfección existiera en términos absolutos, la gravedad habría colapsado todo en un solo punto. O, por el contrario, habría una expansión estática sin variaciones. Pero la realidad no muestra lo contrario. El universo vibra, pulsa, se mueve sin cesar. Y lo hace porque nunca ha sido perfecto. La vida como prueba del error. Si reducimos la vida a su esencia más pura, encontramos un principio fundamental. Los seres vivos existen porque están en constante desequilibrio. Nuestro cuerpo necesita consumir energía, porque no es un sistema cerrado perfecto. Si fuéramos una máquina sin fallas, no necesitaríamos alimentos, ni respirar, ni evolucionar. Pero la biología funciona en base a la adaptación, y la adaptación solo ocurre porque hay imperfecciones que obligan al cambio. Las especies evolucionan debido a mutaciones en su ADN. Estas mutaciones son, en esencia, errores en la replicación genética. Algunos de esos errores son perjudiciales, pero otros permiten la supervivencia en entornos cambiantes. La evolución es el resultado de un error tras otro, un proceso que jamás alcanzará la perfección, porque si lo hiciera, el cambio se detendría y la vida dejaría de existir. El tiempo, la medida del cambio. El tiempo mismo es un testigo de la dinámica. Si no hubiera error, no habría tiempo, porque el tiempo es solo una medida del cambio, del movimiento, de la transformación de un estado a otro. Si el universo estuviera en equilibrio absoluto, el tiempo carecería de sentido porque nada ocurriría, nada se modificaría, nada evolucionaría. Cada segundo que pasa es una prueba de que el error está presente. Cada instante es una confirmación de que la perfección no existe en el sentido absoluto.
porque si existiera, el reloj del universo se detendría para siempre. Del error como fuerza del movimiento. La imperfección no es un defecto, es una necesidad. Sin ella, la realidad no se expandiría, el universo no evolucionaría, la conciencia no existiría. Cada cambio que experimentamos, cada pensamiento que tenemos, cada descubrimiento que hacemos es el resultado de una imperfección que nos impulsa a movernos. Este es el punto clave. El error no es un obstáculo, sino el motor de todo lo que es, ha sido y será. En el próximo segmento profundizaremos en cómo este principio se manifiesta en diferentes niveles, desde la física hasta la percepción humana, y cómo la imperfección da forma a nuestra realidad de manera inescapable. La realidad se mueve porque hay desequilibrio. Si miramos a nuestro alrededor, notamos un hecho irrefutable. Todo está en constante cambio, desde el movimiento de los planetas hasta las reacciones químicas en nuestro cuerpo, desde el crecimiento de un árbol hasta el flujo de pensamiento en nuestra mente. Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que impulsa este dinamismo? La respuesta es clara y fundamental para comprender la naturaleza del universo: el desequilibrio. Nada en existencia se mantiene en un estado de reposo absoluto, porque todo lo que es existe en una lucha constante por encontrar un equilibrio que nunca alcanza del todo. El universo no es simétrico y por eso se mueve. Desde la cosmología sabemos que el universo comenzó con fluctuaciones cuánticas que rompieron una aparente simetría. En esas mismas variaciones, en la distribución de la materia, fueron suficientes para que, con el tiempo, se formaran galaxias, estrellas y planetas. Si el universo hubiera nacido de un estado de equilibrio perfecto, todo estaría distribuido de manera homogénea y nunca se habría formado nada. La gravedad no habría podido atraer la materia entre distintas direcciones, la energía no habría fluido, el universo habría permanecido en una inmovilidad eterna. Pero eso no ocurrió, lo que ocurrió fue el error. La fractura de la simetría, el pequeño desequilibrio que permitió que algo se moviera. Desde ese momento inicial, el universo se ha estado expandiendo sin cesar, impulsado por la búsqueda de un equilibrio que jamás alcanza, porque el propio proceso de moverse genera nuevas imperfecciones que lo mantienen en constante evolución. Este es el principio fundamental de nuestra teoría. El error es lo que impide que el universo se detenga. Si en algún momento se alcanzara un balance absoluto, la existencia misma dejaría de tener sentido. El equilibrio perfecto es sinónimo de inactividad. La inactividad es muerte del movimiento. Desequilibrio en la física y la naturaleza. Si tomamos cualquier fenómeno de la naturaleza, podemos ver que el cambio ocurre debido a la existencia de una diferencia, de un desbalance. El viento sopla porque hay diferencias de presión en la atmósfera. Los ríos fluyen porque hay desniveles en la superficie terrestre. El calor se transfiere porque hay una diferencia de temperatura entre dos cuerpos. Si todo estuviera en perfecto equilibrio, nada se movería. Si la temperatura fuera uniforme en todo el universo, no habría flujos de calor, ni tormentas, ni cambios en el estado de la materia. Si la presión fuera la misma en todas partes, no existiría el viento. Si la gravedad no ejerciera una atracción desigual en diferentes puntos del espacio, los planetas no girarían alrededor de las estrellas. La realidad no solo tolera el desequilibrio, depende de él para existir. Cada fluctuación, cada diferencia, cada error es lo que mantiene la dinámica del todo que conocemos. Si observamos la historia de la humanidad, vemos que el conocimiento avanza gracias a búsqueda de respuestas a problemas que surgen del desequilibrio. Descubrimos la electricidad porque necesitábamos luz en la oscuridad. Desarrollamos la medicina porque había enfermedades que nos desafiaban. Crecemos como individuos porque enfrentamos dificultades que nos obligan a cambiar. Si buscamos una prueba de que el error es la esencia del universo, la encontramos en uno de los principios más fundamentales de la física, la entropía. La segunda ley de la termodinámica establece que en cualquier sistema cerrado, el desorden siempre aumenta con el tiempo. Esto significa que el universo se mueve constantemente hacia un estado mayor de caos e irreversibilidad. Si
si el universo hubiera sido creado en un estado de equilibrio absoluto, sin error, sin desbalances, la entropía no aumentaría. Pero lo que observamos es exactamente lo contrario. El universo tiende hacia una expansión y un desorden cada vez mayor. Podemos verlo en la naturaleza misma. Un vaso que se cae y se rompe no vuelve a reconstruirse solo. La energía útil en un sistema siempre se disipa con el tiempo. Las estrellas queman su combustible y se extinguen, dejando tras de sí nebulosas y agujeros negros. Este proceso es irreversible. El error no solo existe, sino que es acumulativo. Cada transformación en el universo crea nuevas variaciones, nuevas imperfecciones que lo empujan hacia adelante. Si todo se moviera hacia un estado de orden absoluto, el universo se congelaría en una perfección inerte. Pero la entropía nos dice que lo contrario es cierto. El universo está condenado a la imperfección, al cambio constante, al error como fuerza creadora. La existencia misma de la entropía es la prueba de que el error no es un accidente, es el motor del cosmos, asegurando que nunca haya un estado final, sino un continuo devenir. El observador no puede existir en la perfección. Si el universo fuera perfecto, el observador, o sea, nosotros, no existiríamos. Y no porque no tuviera un lugar en esa supuesta perfección, sino porque la observación misma es un acto de fragmentación, de separación entre el que observa y lo observado. Para que exista un observador debe haber algo que observar, algo diferente a sí mismo, algo que pueda percibir y distinguir. Pero en un estado de perfección absoluta no hay diferencias, no hay contrastes, no hay separación. Todo está equilibrado sin fragmentación. Pensemos en la conciencia humana. ¿Cómo sabemos que existimos? ¿Por qué percibimos el mundo que nos rodea? Pero para percibirlo necesitamos diferencias: luz, sombra, frío, calor, sonido, silencio y más. Si todo fuera uniforme, la percepción colapsaría. Por eso, en la teoría del error cósmico, el observador es una pieza fundamental en el proceso de expansión del universo. No es un simple testigo del todo, sino una manifestación del propio error que mantiene la realidad en movimiento. Sin error no hay diferencia, sin diferencia no hay percepción, sin percepción no hay observador, y sin observador todo deja de existir. Aplicaciones en nuestra vida. La teoría del error cósmico no es solo un modelo para entender el universo, también es una forma de comprender nuestra propia existencia. Si el error es la base del movimiento y la expansión, entonces nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestras experiencias no pueden ser ajenas a esta misma lógica. Cada error que cometemos es un punto de inflexión, una bifurcación en nuestro camino que nos empuja a nuevos aprendizajes y nuevas direcciones. El crecimiento personal, la evolución social y el avance del conocimiento dependen de nuestra capacidad de aceptar y utilizar el error como un motor de transformación. En la vida cotidiana solemos ver el error como algo negativo, algo que debe ser corregido o evitado a toda costa. Nos enseñan a no equivocarnos, a buscar la perfección, a seguir un camino sin fallos, pero como hemos explorado en esta teoría, la perfección es inerte, mientras que el error es lo que nos mantiene en movimiento. Cuando nos equivocamos, nos damos la oportunidad de ver la realidad desde otra perspectiva. El miedo al error es el miedo a la expansión, a lo desconocido, a la posibilidad de transformación. Pero si entendemos el error como la esencia misma de la existencia, podemos dejar de verlo como un enemigo y empezar a utilizarlo como una herramienta. Las grandes invenciones, los descubrimientos científicos, los avances en la historia de la humanidad han nacido de errores. Desde la penicilina hasta la electricidad, hay muchas cosas que hoy consideramos existenciales que fueron resultado de un accidente, de una falla que nos llevó a un hallazgo inesperado. A nivel personal, cada error que cometemos nos permite definirnos. Las crisis nos obligan a cambiar. Los fracasos nos enseñan. Las contradicciones nos expanden. Si logramos abrazar esta idea, podemos vivir con más libertad, sin la presión de alcanzar un ideal imposible, comprendiendo que cada tropiezo es una oportunidad para descubrir una nueva dirección. En última instancia, el error no es un obstáculo, sino el camino en sí mismo. Es la clave
para una vida en constante expansión, para un aprendizaje infinito y para la evolución sin límites. Aprendemos porque cometemos errores. El aprendizaje es en esencia el resultado de cometer errores. Desde que nacemos, nuestra forma de interactuar con el mundo está basada en la prueba y el error. Un bebé no aprende a caminar sin caerse antes cientos de veces, ni aprendemos a hablar sin equivocarnos en la pronunciación de las palabras de un momento a otro. Cada error es un ajuste, un punto de referencia que nos permite mejorar y evolucionar. En la educación tradicional se nos enseña a evitar estos errores, a verlos como fracasos en lugar de oportunidades. Sin embargo, la realidad es que sin error no hay aprendizaje. Cuando resolvemos un problema sin esfuerzo, no estamos aprendiendo nada nuevo, solo estamos aplicando conocimientos ya adquiridos. En cambio, cuando nos enfrentamos a un desafío, nos equivocamos y buscamos nuevas soluciones, expandimos nuestra comprensión. Este principio se extiende a todos los ámbitos de la vida, en el arte, en la ciencia, en la filosofía, en la toma de decisiones diarias. Los grandes avances no surgen de hacer todo bien a la primera, sino de corregir errores, experimentar con nuevas ideas y aceptar la incertidumbre. Si la perfección significa el fin del error, significa también el fin del aprendizaje. Pero como el error es eterno, también lo es la posibilidad de seguir aprendiendo. Por eso, en lugar de evitar los errores, debemos aceptarlo como parte fundamental de nuestro crecimiento y evolución. La evolución personal es porque acumulamos imperfecciones. Nuestra evolución como individuos no ocurre en línea recta ni a través de una acumulación de aciertos. Crecemos porque acumulamos imperfecciones, porque cada error nos obliga a reajustarnos, a reinventarnos, a adaptarnos. Sin esas pequeñas fallas no habría impulso para el cambio ni motivación para evolucionar. La experiencia que nos marca está atravesada por momentos de incertidumbre, por decisiones que podrían haber sido distintas, por situaciones que en su momento parecieron errores, pero que con el tiempo nos definieron. Lo que somos hoy es el resultado de todos nuestros aciertos, pero también, y sobre todo, de nuestros tropiezos. Si miramos atrás, es fácil identificar esos momentos en los que pensábamos que nos habíamos equivocado, pero luego resultaron ser puntos de inflexión que nos llevaron a nuevas oportunidades. Esas imperfecciones en nuestra vida son los que nos han moldeado, lo que ha dado profundidad y riqueza a nuestra existencia. La perfección estática impediría el crecimiento, porque si no hay nada que corregir, tampoco hay nada que mejorar. Nuestra esencia es la transformación constante, el movimiento generado por las pequeñas fallas que nos empujan a buscar mejores versiones de nosotros mismos. Aceptar nuestras imperfecciones no es resignarse a ellas, sino entender que son parte del proceso. Cada error es un peldaño en la escalera de nuestra evolución personal. La búsqueda de la perfección es un callejón sin salida. La sociedad nos ha inculcado la idea de que debemos aspirar a la perfección, que la vida es una carrera hacia un estado ideal, donde todo es impecable, sin errores ni defectos. Sin embargo, esa búsqueda es un callejón sin salida, porque la perfección absoluta es inalcanzable y aún más, es indeseable. Si alcanzáramos un estado de perfección total, ¿qué quedaría por hacer? No habría nada que mejorar, ni un reto que enfrentar, ni un motivo para seguir avanzando. El movimiento cesaría y la existencia se volvería estática, carente de propósito. El error es lo que nos impulsa hacia adelante, lo que genera aprendizaje y evolución. Muchas veces el afán de la perfección genera frustración, miedo al fracaso y una parálisis que impide actuar. ¿Cuántos proyectos no se inician? ¿Cuántas ideas quedan en el camino por el temor a que no sean suficientemente buenas? Pero la verdad es que nada empieza siendo perfecto. La perfección, si es que existe en algún nivel, es un proceso que nunca se detiene. Aceptar que el error es una parte esencial de la vida nos libera, nos permite arriesgarnos, experimentar, fallar y volver a intentarlo sin la carga del miedo. Nos recuerda que el verdadero crecimiento no está en la perfección, sino en la imperfección que nos obliga a evolucionar. Así que la pregunta no es cómo evitar los errores, sino cómo aprovecharlos para seguir expandiéndonos. La historia está llena de errores geniales.
La historia de la humanidad está repleta de situaciones en las que un error inesperado abrió la puerta a descubrimientos extraordinarios. Muchas veces pensamos que los grandes avances han sido cuidadosamente planificados, pero la realidad es que la casualidad y el error han jugado papeles fundamentales en algunos de los inventos más revolucionarios. Tomemos, por ejemplo, el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming. Un simple descuido en la limpieza de sus cultivos bacterianos condujo a la contaminación accidental por hongos. Fleming, en lugar de descartar inmediatamente el experimento, observó que las bacterias cercanas al hongo habían muerto. Este error inicial se convirtió en uno de los descubrimientos médicos más importantes de la historia, salvando millones de vidas desde entonces. Acá podríamos decir que el error de Fleming o la torpeza de Fleming salvó millones de vidas. Otro ejemplo brillante es el del microondas. Percy Spencer, un ingeniero que trabajaba con radares durante la Segunda Guerra Mundial, notó accidentalmente que una barra de chocolate en su bolsillo se había derretido, debido a las ondas que emanaban del aparato en el que trabajaba. Este pequeño incidente dio origen al desarrollo del horno microondas, ahora indispensable en los hogares de todo el mundo. Incluso algo tan cotidiano como los POSIT nacieron de un error en un laboratorio. El adhesivo que ahora todos conocemos por su capacidad de adherirse suavemente fue inicialmente rechazado porque no cumplía los estándares esperados para una sustancia adhesiva potente. Sin embargo, este error terminó siendo una solución perfecta para notas temporales que se pudieran despegar fácilmente. La genialidad de estos errores radica precisamente en lo inesperado, en cómo lo impredecible puede abrir caminos completamente nuevos. Estos ejemplos nos enseñan que el error no es algo a evitar a toda costa, sino más bien algo que abrazar y explorar, como ha hecho Fleming, por ejemplo. Son los errores, precisamente, los que han empujado los límites de nuestro conocimiento y los que han impulsado a reinventarnos una y otra vez. El conocimiento es una red infinita de errores interconectados. Cuando pensamos en el conocimiento, generalmente lo asociamos con certezas, con verdades absolutas y datos que damos por sentados son correctos. Sin embargo, bajo la perspectiva de la teoría del error cósmico, el conocimiento no es otra cosa que una extensa red de errores interconectados que se corrigen constantemente en una expansión infinita. Cada nuevo descubrimiento, cada avance científico, filosófico o tecnológico surge de una respuesta a un error anterior. En este sentido, lo que entendemos por saber no es más que una acumulación ordenada de infinitas correcciones sobre percepciones equivocadas previas. La humanidad ha avanzado precisamente porque ha tenido la capacidad de reconocer, aceptar y corregir errores constantemente. Tomemos como ejemplo el desarrollo de la física moderna. Inicialmente, la física clásica newtoniana parecía ser una descripción perfecta del universo. Sin embargo, pequeños errores en sus predicciones condujeron a Einstein a proponer la teoría de la relatividad, la cual corrigió muchos errores previos, pero al mismo tiempo generó nuevos interrogantes y aparentes contradicciones que dieron paso a la mecánica cuántica. Cada corrección abrió nuevas puertas, nuevas perspectivas y por supuesto nuevos errores que siguen impulsando el conocimiento hacia adelante. Es importante entender que no existe un punto final en esta red infinita. Cada vez que resolvemos una pregunta surgen decenas más. El acto mismo de corregir un error abre un horizonte, mostrando que lo que considerábamos absoluto es apenas una versión parcial, limitada y temporal de la realidad. La interconexión de estos errores no es lineal, sino fractal. Cuanto más profundamente exploramos, más conexiones aparecen. Esto implica aceptar que la búsqueda del conocimiento jamás llegará a una verdad final absoluta, porque cada nuevo avance es inevitablemente la semilla del siguiente error. Comprender esto puede liberarnos de la frustración de la búsqueda de la perfección intelectual y nos invita a abrazar el error como parte natural y necesaria del proceso cognitivo. En definitiva, el conocimiento humano no es la eliminación de errores, sino el tejido infinito y dinámico que se crea cuando los reconocemos, los corregimos y, sobre todo, los utilizamos para seguir avanzando. Verdades. La perfección absoluta es la negación. Buscar la perfección absoluta es perseguir una paradoja sin salida.
En esta búsqueda negamos la esencia misma del universo, el error, motor del movimiento y de toda transformación. La perfección, lejos de liberarnos, nos atrapa en un estado estático sin posibilidad de crecimiento, observación o cambio. Por eso aceptar y abrazar nuestros errores es afirmar nuestra existencia, reconociendo que en cada imperfección reside una nueva oportunidad de evolucionar. El universo vive en nosotros, en nuestra capacidad de equivocarnos y avanzar. Eso nos hace únicos y especiales, a cada uno de todos nosotros. Si la observación nunca se detiene, la muerte deja de existir. La muerte, vista desde la teoría del error cósmico, no es más que un límite artificial impuesto por nuestra limitación de percepción. Si la conciencia y la observación jamás cesan, entonces lo que llamamos muerte no es un final absoluto, sino una simple transición de un punto de observación a otro. Al reconocer que somos fragmentos eternos de una conciencia en expansión constante, comprendemos que nuestra existencia es infinita. La muerte desaparece como concepto, pues mientras exista observación siempre habrá movimiento, cambio y nuevas oportunidades para explorar y experimentar la realidad desde distintos puntos de vista. El conocimiento, en esencia, es un proceso eterno de expansión, impulsado por el error. Cada pregunta que resolvemos abre un nuevo camino hacia interrogantes aún mayores. No hay un fin, no hay conclusión absoluta, porque cada descubrimiento genera nuevas bifurcaciones y oportunidades. Somos viajeros eternos en una red infinita de errores interconectados, avanzando hacia horizontes siempre distantes. Esta expansión continua asegura que nuestra capacidad de asombro y crecimiento nunca termine, manteniéndonos en un movimiento perpetuo hacia la comprensión más profunda del universo y de nosotros mismos. Ahora, como prometimos al principio, vamos a develar la incógnita. La verdad revelada. Dios existe, pero no como lo crees. Dios existe, pero no de la manera en la que te lo enseñaron. Si has prestado atención y comprendido nuestras teorías, ya habrás entendido que lo perfecto no puede existir. Y si la perfección no existe, entonces, ¿cómo podríamos afirmar que existe un Dios perfecto? Desde la teoría del error cósmico, entendemos que la perfección se fragmentó por un pequeño error original, el error cósmico original. Este error se replicó una y otra vez, expandiéndose en infinitas versiones de sí mismo. Y así nacimos nosotros, como observadores de esos errores, como fragmentos de un todo que quiso conocerse a sí mismo. En el intento del todo por autorreconocerse, nos dividimos de él. Creamos miles de errores más para poder observarnos en cada una de nuestras partes. El fragmentado yo, el fragmentado tú, el fragmentado todo. Y como la expansión es infinita, eso significa que lo comprendemos todo, pero sin perder nuestra individualidad, porque al instante en el que recuperáramos esa individualidad total, todo se detendría, volveríamos al estado de perfección absoluta y con ello al fin de todo movimiento. Entonces, si todo es expansión infinita, si todo es fragmentación y observación constante, ¿qué nos queda por decir? Que tú eres Dios, que yo soy Dios, que todos somos dioses. Somos creadores, somos la esencia misma del universo, de los miles y millones de universos que han nacido con cada decisión que tomaste y con las que nunca tomaste. Solo observamos una línea de tiempo, una entre infinitas, porque nuestras propias limitaciones solo nos permiten ver aquello que tenemos más cerca. Pero aquí afuera, o más bien aquí dentro, existen infinitas versiones de ti mismo. Tú eres todas las posibles imaginables y las que aún ni siquiera has imaginado, porque el infinito lo comprende todo y su expansión no tiene límites, porque solo se fragmenta y se expande desde el todo, desde el creador, desde nosotros mismos. Espero que les haya gustado el programa y nos vemos en el próximo episodio de Inmersos en el Error. A seguir errando.